clase, chicos, habíamos hablado de lo que es netamente el tema 2, ¿verdad? Que era los átomos. Estábamos netamente nosotros hablando de lo que es el número atómico, número de masa, la carga eléctrica, ¿sí? A partir de aquí tendríamos que trabajar, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado del número de masa, que es la letra A, el número atómico, que es la letra Z, y el elemento cualquiera, que es X, ¿no? Y habíamos dicho que las partes de un elemento, o lo que puedes calcular de un elemento, son el número de masa o peso atómico, ¿sí? El número atómico, que se representa con la letra Z, los neutrones, los protones y los electrones. Habíamos hablado también en la anterior clase de lo que es los elementos que son neutros y no neutros, ¿no? Por ejemplo, cuando son neutros significa que la carga aquí tiene cero, cuando son neutros, y cuando son no neutros significa que tiene una carga positiva, que sería una carga catiónica, o una carga negativa, que sería una carga aniónica, ¿verdad? Habíamos hablado de eso, ¿ya? ¿Ok? Entonces, nosotros ya hemos hecho ejercicios, ya habíamos explicado también acá, chicos, cómo es esto, ¿no? Que en el núcleo va a estar los electrones, perdón, en el núcleo va a estar los protones y los neutrones, ¿no? Los protones tienen que ser la misma cantidad que los electrones y que los electrones van a estar en orbitales, ¿no? Y dependiendo cada elemento para ver cuántos electrones va a tener ese elemento. Eso habíamos hablado la anterior clase, ¿no? Ahora vamos a continuar con el avance, ya que netamente vamos a hablar de los isótopos. Cuando empezamos a estudiar a elementos, ¿no? Que ya sabemos qué es el número de masa, el número atómico, número de neutrones, protones y electrones. Ya vamos a empezar a relacionarlos y a clasificarlos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos a los isótopos, ¿ya? Los isótopos han debido escuchar igual en Los Simpson, ¿no? Hay un equipo de béisbol, creo que llamado Los Isótopos, ¿no ve? Algo así, me acuerdo de esa serie, ¿verdad? Ya, entonces, cuando hablamos de isótopos, tenemos que hablar, muchachos, del mismo elemento, ¿no? De átomos del mismo elemento. Mira, son átomos del mismo elemento, ¿ya? Pero, si vemos aquí en el gráfico al hidrógeno, ¿qué va a tener igual? ¿Qué era el número de abajo? ¿Qué era el número de abajo? ¿Quién se acuerda? Sin leer la diapositiva. ¿Qué era esto? ¿A o Z? El de abajo. Z. Eso. ¿Y el de arriba? A, ¿no ve? Ya habíamos dicho que siempre tiene que ser mayor el A, ¿no ve? El número atómico, peso, pero el número de masa o peso atómico. Y siempre va a ser menor el número atómico y se va a encontrar en la parte inferior de la parte izquierda. En este caso, si analizamos acá los elementos, son átomos del mismo elemento, ¿no ve? Porque es el mismo elemento hidrógeno, que tiene el mismo, mira, fíjate, 1, 1, 1, que tiene el mismo número atómico, pero ¿en dónde va a variar? El número de masa, ¿no ve? Varía en el número de masa. Entonces, ¿no? Cuando tú veas, porque puede haber ejemplos, ¿no? Te puedo poner un ejemplo de un isótopo. Tienes que fijarte primero que sea en el mismo elemento y que tenga el mismo número atómico. Ya después, obviamente, va a variar el número de masa. Entonces, estamos hablando de un isótopo. ¿Qué nos dice tu libro? Son átomos que pertenecen al mismo elemento, tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Perdón. También nosotros tenemos acá en la parte derecha, y esto es pregunta de examen, me tienen que memorizar, ¿cuánto de vida dura cada átomo? ¿No? Por ejemplo, cada átomo tiene diferente número, en este caso, de masa, ¿no ve? Por ejemplo, el primer átomo de carbono, que tiene un número atómico 6, de hecho, los 4 son isótopos, van a tener el mismo número atómico, pero ¿dónde va a variar? En el número de masa, ¿no? Entonces, el número de carbono que tiene un peso atómico de 10, el carbono que tiene peso atómico de 10, va a vivir 20 segundos, ¿no? El que menos va a vivir es este, ¿no? El que tiene 16, ¿no? Porque solamente va a existir 0,7 segundos. Mientras que el carbono 14, ¿cuánto va a durar? 5.730 años. Entonces, esto que acabo, que estoy marcando acá, chicos, me tienen que memorizar, ¿ya? Es pregunta de examen, ¿no ve? Por ejemplo, yo te puedo poner este elemento, ¿no? El tercero,
yo te puedo poner el siguiente elemento, cuántos años puede existir, ¿no? Y te puedo poner las 4 opciones, ¿no ve? 20 segundos, 20 minutos, 5.730 años o 0,7 segundos. Entonces tú ya tienes que saber que ese elemento existe o puede existir 5.730 años, ¿ya? A tomar en cuenta que es pregunta de examen, por favor, ¿ya? Obviamente el concepto es básico, ¿no ve? Átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. ¿Ya? ¿Ok? Pregunta de examen por si acaso, sácale fotos si puede ahorita. Es una pregunta de examen, tiene que saber cuánto tiempo de existencia tiene cada uno de estos isótopos. ¿Ya? Yo creo que ya debía sacar fotos, voy a ir a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos nosotros de isóbaros, ya cambia la situación, porque van a ser diferentes elementos, muchachos, diferentes elementos. Ya, lo vamos a dibujar acá. Yo tengo aquí el calcio y el argón, son diferentes, pero deben tener algo en común, ¿no? En este caso, ¿qué van a tener en común? El mismo número de masa, ¿no ve? El mismo número de masa. Mira, esto es su número de masa o peso atómico es 40, para el calcio, para el argón igual, va a ser 40. ¿Dónde va a diferir o qué va a ser diferente? Su Z, ¿no ve? El peso atómico. El peso atómico es diferente. Z igual a 20, Z igual a 18. ¿No ve? Entonces, ¿qué son los isóbaros? Son átomos de diferentes elementos que tienen el mismo número de masa, pero diferente número atómico. ¿Ok? Acá igual A, en el isótopo era igual Z. ¿Ok? Ya, ahí está, fácil de darse cuenta. Vamos con la siguiente diapositiva. Tenemos que hablar de los isótonos, ¿no? Y los isótonos, ¿qué creen que va a ser? Ya hemos hablado que los isótopos es el mismo número atómico, los isóbaros es el mismo número de masa. Entonces, los isótonos van a ser átomos de diferente elemento que tienen diferente número de masa, diferente número atómico, y me quedaría dos opciones, ¿no? O bien el mismo número de neutrones o bien el mismo número de electrones. En este caso va a ser el mismo número de neutrones. ¿Ya? Acá pueden apreciar, chicos, que tenemos a átomos de diferentes elementos, como es el magnesio y el silicio. ¿Ya? ¿Dónde? Mira, fíjate. La A del magnesio o el peso atómico vale 26 y la A del silicio o el peso número de masa del silicio es 28. ¿Cuánto vale Z del magnesio? 12. ¿Cuánto vale Z del silicio? 14. Muy bien. Diferente a todo. Pero ¿qué va a ser igual? ¿No? Fíjate acá. Acá lo que va a ser igual, y aquí no ha anotado, pero debe anotar, bueno, nosotros lo vamos a anotar con negrito, es los neutrones. A ver si saben calcular los neutrones, chocos. A ver, vamos. Diego creo que no estaba. ¿Estaba en la anterior clase, Diego? No, profe. Ya, a ver, ¿quién se iba a dictarme los neutrones de estos dos ejercicios? ¿Cuántos serán los neutrones para el magnesio? ¿Cuál es la fórmula? A menos Z. Muy bien, Pablo, A menos Z, ¿no ve? Entonces, ¿cuántos neutrones va a tener el magnesio? Voy a reemplazar ya directo. ¿Cuánto vale A? Vale 26, ¿ok? Su Z vale 12. ¿Cuánto va a ser 26 menos 12? 14. Entonces, el magnesio, ¿cuántos neutrones tiene? 14 neutrones. De igual manera voy a calcular para el silicio. Ya los neutrones para el silicio. Agarro acá, ¿ok? Directo ya, ¿cuánto vale su número de masa? 28. ¿Cuánto vale su número atómico? 14. Ya, 14. ¿Ok? Entonces, los neutrones aquí va a ser igual. 28 menos 14, ¿cuánto es? 14. Fíjense, chicos, que acá los neutrones tanto del magnesio como del silicio es la misma cantidad. Por lo tanto, son iguales. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿No? ¿Qué podemos decir? ¿Qué son los isótonos? Son átomos de diferentes elementos que tienen diferente número de masa, diferente número atómico, pero el mismo número de neutrones.
¿Ok? Acá no está, pero cuando se tiene el mismo número de electrones, ¿no? Cuando se tiene el mismo número de electrones, se los considera, o esos son los famosos isoeléctricos, ¿no? Cuando tienen el mismo número de electrones son isoeléctricos. Hasta acá, muchachos, ¿me están entendiendo? Los tres tipos de pares bueno, lo que serían los isótopos, isóbaros, isótonos. ¿He entendido cómo se identifica? ¿O alguien tiene alguna duda en alguno de esos átomos? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muy bien. Sigamos con el avance, muchachos. Ya, vamos a hablar ahora del peso atómico. Ya, ¿qué será el peso atómico? El peso atómico, muchachos, es la cantidad de gramos que tiene un elemento, que se lo va a denominar unidad de masa atómica. Ya, se utiliza como referencia al carbono. Sí o sí se utiliza al carbono. Tú sabes que en la tabla el carbono tiene número atómico 6 y número de A12, ¿no? Y número de A es el peso atómico. Pero a ver, ¿qué te dice tu libro? Por acuerdo internacional, la masa atómica, algunas veces conocida como peso atómico, o también número de masa, es la masa de un átomo en unidades de masa atómica. Entonces, ¿qué es la UMA? Unidades de masa atómica. Es la masa de un átomo. Una unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual a la 12ª parte de la masa del átomo del carbono 12, que tiene exactamente un valor de 12 UMAS, de 12 unidades de masas atómicas. Esto es la definición. Para nosotros, en palabras más sencillas, el peso atómico es la cantidad de gramos que tiene un elemento, y todos los elementos tienen pesos atómicos. Nosotros, cuando vayamos a estudiar estequiometría, cuando entremos al capítulo 4, ¿no? Ya al capítulo 6 también, ¿no? Porque necesitamos hallar pesos moleculares de los compuestos, tenemos que saber qué es un peso atómico, ¿no? Y el peso atómico es la cantidad de masa que tiene un elemento, ¿no? La unidad de masa atómica. Y eso le encontramos en la tabla periódica. Ya en la anterior clase habíamos repasado un poquito una tabla periódica, cómo identificar, ¿no ve? ¿Cuál es la masa atómica? ¿Cuál es el número atómico? En función en qué está ordenado también la tabla periódica, cuántas filas tiene, cuántas columnas tiene, ¿no ve? Ya habíamos hecho un pequeño repaso de eso. Ya, el peso atómico es sencillo, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a jugar un poco acá. Yo tengo esto, a ver, ¿quién se va a animar a jugar conmigo? A ver, una chica. Giancarla, ¿estás en aula, Giancarla? ¿Está en Sí, aula? profe. Giancarla, para este elemento, ¿cuánto es su peso atómico o número, perdón, cuánto es su peso atómico o número de masa? 11. ¿Cuánto será? Su peso atómico o número de masa para este elemento que estoy dibujando. ¿Cuánto valdrá? 23, 11 o 10. A ver, te lo voy a poner así más interesante acá. Digamos que es la carga más 1. Y si es más 1, es un catión. ¿Cuánto valdrá su peso atómico? 23. Eso, 23. ¿No ve? Esto ya es para trabajar con los electrones, ¿no ve? ¿Ya? Por lo general van a encontrar así, ¿ok? En la tabla periódica. Y por lo tanto, no te olvides que el de arriba siempre va a ser va a ser A, y A nosotros conocemos como peso atómico, número de masa, ¿no ve? ¿Sí? Y el de abajito de menor cantidad en la parte inferior de la izquierda es igual a Z. Ojo, cuidado les sorprenda, ¿no? Cuídate en una pregunta de examen, ¿qué se llamará, ¿no? O cuál será puntos suspensivos, ¿no? O bueno, así te lo pongo en la pregunta. Se encuentra en la parte superior izquierda de un elemento. Estamos hablando de dos puntos aparte, inciso A, Z, N, P o E. ¿Cuál será si te estoy diciendo que se encuentra ubicado en la parte superior izquierda? A, Z, P, N o E de electrones. ¿Cuál será? A. Exacto, brother. Así nomás. O sea, para que veas que tratan de pescarte con cosas sencillas. Te pueden preguntar algo así tan básico que
que tú estudias otras cosas y a veces, no, pucha, ¿qué será? Y no estás tratando de ubicar la pregunta. Pero es sencillo, por eso estoy tratando de detallarles lo más posible cada avance. ¿Ya? Ok, entonces eso es el peso atómico, ¿no ve? Es la cantidad de masa que tiene un elemento o la unidad de masa atómica. Muy bien, hablamos ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva, que es el peso de átomo-gramo, ¿no? Esto igual les vamos a explicar así, bien elemental y suave, ¿no ve? ¿Se acuerdan, muchachos? Nosotros cuando hacíamos en el pizarrón, ¿no ve? A ver, vamos a ver, ya todos tenemos que dominar esto, ¿ok? ¿Dónde está? Ya entró mi choco. Buenas noches, Camilo. Ya, a ver, tenemos que dominar lo siguiente, fieras, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre un elemento y un compuesto? ¿Qué me puede decir? Hemos hablado de eso bastante. ¿Quién me da un ejemplo de elemento y compuesto? A ver. Rebeca. Un elemento oxígeno y un compuesto agua. Ya. El oxígeno, dame otro elemento. Está bien, es un elemento oxígeno, pero cuando nosotros hacemos ejemplos de química, cuando hacemos una reacción química, el oxígeno ya va a ser un elemento diatómico. O sea, nunca vas a encontrar oxígeno solito. Siempre vas a encontrar como gas. Y al hacer un elemento diatómico ya es un compuesto. Entonces, dame otro elemento. Está bien el agua, ¿no? El agua está bien. Dame otro ejemplo, por favor, de elemento. Otro elemento, dame. Hay harto. Rebeca. Creo que no me escuchó, ¿no? Vamos a Sólido. trabajar con el calcio. ¿Ya? Ahora, quiero que se fijen bien acá, muchachos, ¿ya? Acá, cuando nosotros hablamos de elemento y compuesto, elemento es una sustancia simple, ¿no ve? Que no se puede descomponer en dos o más, mientras que un compuesto se puede descomponer en dos o más elementos. Ahora, ¿qué es? A ver, los átomos, a ver, vamos paso a paso. Para estudiar a un compuesto, nosotros tenemos que hablar de los moles, ¿ya? Esto, para calcular de manera macro, es el mol. ¿Ya? Y esto para calcular la cantidad en química de calcio, vamos a hablar de átomo-gramo. Entonces, cuando tú tienes una reacción química y te están pidiendo hacer estequiometría o te están pidiendo nombrar, tú no vas a decir pues un agua o un calcio, vas a decir un átomo-gramo de calcio y un mol de agua, ¿entienden? El átomo-gramo va relacionado siempre con el elemento y el mol va relacionado ya con el compuesto, que en este caso sería el agua. Ahora, dentro del mol, obvio, como tenemos dos elementos, ya dentro del mol yo tengo 2 átomos gramos de hidrógeno, un átomo-gramo de oxígeno. Al momento de combinar 2 átomos gramos de hidrógeno con un átomo gramo de oxígeno, ¿qué voy a obtener? Un mol de agua. Entonces, así va surgiendo lo que es la estequiometría y más que todo el tema de átomos y moléculas. ¿Han entendido esa parte? ¿Cómo utilizar la terminología química para los compuestos y elementos? ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora, acá, ¿cómo vamos a utilizar nosotros el número de Avogadro? Sencillito, mira, dentro del mol tú puedes calcular dos cositas más, ¿no ve? ¿Qué va a ser el número de moléculas que va a tener 1 mol, 2 moles, 20 moles, 0,5 moles de agua? Puedes calcular qué cantidad de moléculas expresa esa cantidad de moles. Ahí vamos a llamar moléculas, ¿ya? Y también nosotros hablamos del PM. ¿Qué significa el PM? Peso molecular. O sea, cuántos gramos tiene el agua. O cuántos gramos pesa el agua, dicen algunos, ¿no? En química, peso es más, ¿no ve? El peso molecular, que va a ser la cantidad de gramos que va a tener el agua como compuesto. Si hablamos de un elemento nomás, para un elemento, nosotros, ¿qué podemos calcular? Nosotros podemos calcular el número de átomos. ¿Ok? Número de átomos del elemento, en este caso sería átomos de calcio. ¿Ya? Aquí vamos a poner moléculas de agua. Podemos calcular nosotros el número de átomos de calcio
y también los gramos de calcio. Y al hablar del gramos de calcio, ¿de qué estamos hablando? De su peso atómico. Ahora, los gramos de calcio ya es como dato que te dan, el famoso peso atómico. ¿No ve? El peso atómico te dan en la tabla. En este caso, el peso atómico del calcio ya es una constante. El peso atómico del calcio es 40. Entonces, en estos ejercicios igual tenemos que hacer antes de entrar al tema 3, porque en su práctica hay este tipo de ejercicios, ¿no? Solamente de átomos y de atomogramo les da, pero con moléculas más tenemos que aprender. En disoluciones vamos a ver moléculas también. Entonces, recapitulemos, ¿no? Elemento compuesto, ya saben cuál es la diferencia, ¿no? Para nombrar un compuesto se utiliza la palabra mol, ¿no? Se utiliza para identificar un mol de agua, un mol de ácido sulfúrico, 5 moles de alcohol, 3 moles de cloroformo, porque ellos son compuestos. Si tú quieres mencionar a un elemento, un atomogramo de calcio, un atomogramo de berilio, un atomogramo de fósforo y demás. Ahora, si estudiamos, ¿no? La composición de estos, los moles están compuestos por moléculas y peso molecular. O sea, que a partir de un mol de agua, tú puedes calcular el número de moléculas de agua que hay en un mol de agua y el peso molecular del agua, o para cualquier compuesto. En función de eso, nosotros vamos a hacer estequiometría. Para un elemento utilizamos un atomogramo, y un atomogramo tiene los átomos del elemento y el peso atómico del elemento. Pregunta clave. ¿Cuánto vale el número de Avogadro? ¿Cuánto valdrá? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el valor del número de Avogadro, muchachos? 6,023 por 10. Por 10 elevado a la Por 23. 10 a la 23. En algunos libros es 6,022, pero el genérico es 6,023. Aquí te puedo aceptar, ¿no? Donde estoy, a ver, donde lo voy a borrar ahorita, Chocos, puedo aceptar que puedan decirme 22 o 23. Es tema de debate ese decimal, pero el exponente sí o sí es 23. Ahora, ¿para qué nosotros utilizamos esto, Choquitos? Por ejemplo, un mol de agua, ¿cuántas moléculas de agua va a tener? Utilizas lo que es el número de Avogadro, ¿no? Si yo te digo, a ver, un mol de agua, Berta, ¿cuántas moléculas va a tener? Un mol de agua, Berta. ¿Está en clase, Berta? Sí, Un mol de agua, ¿cuántas moléculas de agua va a tener, Berta? Siempre, Berta, va a ser el número de Avogadro. 6,023 por 10 a la 23. En este caso ya son moléculas de agua. ¿Ok? Ahora, si yo te pido para un elemento, es el mismo concepto. Ya, acá yo lo puedo decir, ¿no ve? A Luis, ¿no? Luis, ¿está en clase Luis? Lucho. Sí, profe. Profe, Dijo, un atomogramo de calcio, ¿cuántos átomos va a tener? 6.23 por 10 elevado a 23. Muy bien, hijo, 6,023, ¿verdad? 6,023, 6,023 por 10 elevado a la 23. Eso, por favor, no se olvide que es muy importante para hacer átomos y moléculas y estequiometría. Obvio, acá te va a cambiar el dato, ¿no? Te puede decir 5 moles, 7 moles, 0,2 moles. Y cuando hacemos la conversión, siempre decimos esto. Ah, ya, un mol de X, Y, un mol de XY, ¿cuántas moléculas de XY tiene? 6,023 por 10 a la 23. Ahora, si trabajamos con los elementos y nos pide calcular átomos, un átomo de X, un atomogramo de X, ¿cuántos átomos de X tiene? 6,023 por 10 a la 23. Esto es un resumen, muchachos, de un tema llamado átomos y moléculas, que nosotros lo vamos a ver los dos, para que no les sorprenda, porque a veces les ponen en el examen calcular el número de moléculas que están presentes, el número de moléculas a partir de la siguiente reacción química, ¿no? Que es el tema 5, donde tienen que igualar, les dan una masa, un volumen, hacen estequiometría y les piden calcular moléculas. Entonces, ahí va a entrar ese concepto. Los dos tienen que saber,
Y les acabo de explicar detalladamente cuál es la diferencia entre molécula y, entre mol y átomo gramo. Y lo mismo va a pasar con la molécula y el átomo. A ver, una práctica más, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de macro, muchachos, voy a dibujar aquí otro elemento, ¿ya? Y van a darse cuenta de la facilidad del tema, ¿no? Cuando es macro me refiero a cantidades grandes y cuando es micro a cantidades bien diminutas, ¿no ve? Ya, cuando yo tengo esto, ya, supongo que voy a dibujar acá el ácido sulfúrico. No supones, ¿no? Voy a dibujar, ahí está, el ácido sulfúrico. A ver, vamos con Erika. Erika, ¿me escucha? Ya, Erika. Este compuesto tal como está, ¿será mol o átomo gramo? Erika, todo esto que lo voy a marcar con verdecito. El ácido sulfúrico, ¿cuál es la manera correcta de nombrarlo? ¿Un mol de ácido sulfúrico o un átomo gramo de ácido sulfúrico? Un átomo de ácido sulfúrico. A ver, ¿cómo es, Viviana? ¿Va a ser un mol de ácido sulfúrico o un átomo gramo de ácido sulfúrico? ¿Cuál es la forma correcta de nombrar este compuesto? Vivi. Nada. Paolo. Es un mol. Muy bien. Un mol de ácido sulfúrico, ¿ok? Ahora, los átomos gramos, chicos, Erika, les vuelvo a repetir, ya netamente se refiere a solo el elemento. Ahora, obviamente, dentro de un mol o un mol, propiamente dicho, está compuesto por átomos gramos, ¿no ve? Entonces, atenta, Erika, que tú vas a hacer el siguiente conmigo. Un mol de ácido sulfúrico, chicos, va a tener 2 átomos gramo. Fíjate este 2 de acá, por favor. Este te dice que hay 2 hidrógenos. Y la manera correcta es decir 2 átomos gramos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos gramos va a tener de azufre? Cuando no hay nada, se supone que es 1. Va a tener un átomo gramo de azufre. ¿Cuántos átomos gramos de oxígeno va a tener? 4 átomos gramos de oxígeno. Esto es de manera macro. Un mol, atomogramo, atomogramo, atomogramo. Ahora, si nos vamos a la parte micro, chicos, a la parte micro, donde se refiere netamente a que ya hablemos de moléculas y de átomos, esto en la parte microscópica va a ser una molécula. Todo esto ahora va a ser una molécula de ácido sulfúrico. Y una molécula de ácido sulfúrico, ¿cuántos átomos va a tener de hidrógeno? 2 átomos. ¿Cuántos átomos va a tener de azufre? Un átomo. ¿Cuántos átomos va a tener de oxígeno? 4 átomos. ¿Ok? Esa es la relación macro y esa era la relación micro. Muy diferentes, ¿no? Cuando nosotros nos piden a partir de 10 moles calcular cuántos átomos gramos hay de oxígeno, digamos. Eso ya es una estequiometría aquí arriba que utilizamos y vamos a utilizar lo que son las relaciones ahí arriba. Pero cuando hacemos directo en un compuesto, su relación macro-micro, ahí nomás muere, ¿no ve? Un mol, atomogramo, 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 ¿no ve? Una molécula de igual manera, átomo, 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 átomo. ¿Ya? Eso para que lo tengan claro y cuidado les pongan esto. A ver, ahora sí vamos con Erika. Espero me hayas entendido, Erika, si no lo vamos a hacer conmigo, no te preocupes, ¿no? Vamos a hacer para el ácido sulfúrico, perdón, ácido fosfórico. Erika, ¿estamos listos, Erika? Más o menos. Ya, si no intentas, no vas a evolucionar. Tienes que practicar conmigo, ¿ya? Ok, en un mol de ácido fosfórico, en un mol, ¿ok? Un mol. ¿El mol va a ser macro o micro? Erika. Macroscópico o microscópico va a ser el mol. Micro, su otra. No, macro, porque es grande. Micro cuando es molécula y cuando es átomos. Ya. En un mol de ácido fosfórico, hijita, ¿cuántos átomos gramos hay de hidrógeno? Profe, no entiendo, no he entrado a la anterior clase. Ya. Ok, a ver. Vamos con, ¿dónde estás? Rebeca. Rebeca lo va a hacer rápido. A ver, Rebeca, en un mol de ácido Sí, profe. fosfórico, ¿cuántos átomos gramos hay de hidrógeno? 3.
¿Cuántos átomos gramos hay de fósforo? 1, ¿Cuántos átomos gramos hay de oxígeno? 4. Muy bien. Ahí nomás es, ya, es muy importante cuando vayamos a trabajar la parte de estequiometría. Ya, Erika, no te preocupes, por favor, por eso les pido que asistamos a las clases para estar atentos. Igual al final vamos a repasar, ¿no? No es que no. Ya. Entonces, ahora si volvamos al concepto, mira, ¿qué nos está diciendo acá? Un atomogramo de un elemento es la cantidad de él cuya masa expresada en gramos es numéricamente igual a su masa atómica. Ya. Acá nos está hablando netamente, muchachos, y lo van a ver en imágenes. Esto es el carbono. Mira, carbono. Y un atomogramo de carbono, ¿cuántos gramos va a tener? 12 gramos, porque habíamos dicho en un principio que el atomogramo se refería al elemento. Es como si tú tuvieras acá el carbono y me dijeras, a ver, ¿esto qué se va a llamar? Carbono. ¿Cómo expresamos químicamente? Esto se dice un atomogramo. Perfecto. Un atomogramo de carbono. Ya. Ahora, un atomogramo de carbono, ¿cuántos gramos tiene o cuántos gramos pesa? 12 gramos. ¿No? ¿Y de dónde sacamos esos 12 gramos? De la tabla periódica. Los 12 gramos son, es el peso atómico, número de masa del carbono. A eso nomás se refiere. Por eso hay que hacerlo así, porque si no, un poco medio complicado entenderlo, te tratan de marear con el concepto, ¿no? Acá lo han hecho para el hidrógeno. Tú sabes que el hidrógeno, su peso atómico va a ser 1, ¿no? Y ahí nomás es, ¿no ve? Sigamos con el avance. Ya vamos con el siguiente, que sería teoría atómica moderna. Entonces, para hablar de la teoría atómica moderna o cuántica, son las leyes, y escúcheme bien esto, por favor, porque es tema de estudio a full. Ya vamos a hablar del electroncito, del núcleo, ¿no? Cuántos electrones va a haber en los orbitales, qué forma va a tener la nube electrónica, cómo se van a mover los electrones, ¿no? Pero más que todo, estamos estudiando o vamos a estudiar la posible posición del electrón, ¿no? Así como el conocimiento de los números cuánticos, que nosotros tenemos 4 números cuánticos, y la forma en que se va a estructurar el electrón. Ya es la teoría atómica moderna. Y acá en el gráfico ustedes pueden ver, ¿no? El núcleo que está conformado por los neutrones y protones, y lo que está en blanquito girando alrededor son los orbitales, donde van a estar los electrones. ¿Ok? Vamos a entrar a eso. Ya. Vamos con el número cuántico principal. A ver un ratito, por favor. Un cachito, ¿ya? Bueno, ahora vamos con... Ok, chicos. Volvamos a la clase, a la presentación. Ya, tenemos que hablar de lo que son los 4 números cuánticos. Estamos estudiando la estructura o la teoría atómica moderna, ¿no? Lo que habíamos repasado antes de dar el examen, ¿no? Que den un examen previo. Acá lo que nosotros tenemos que hablar son de los 4 números cuánticos mediante cuál está regido lo que es la teoría atómica moderna. El primer número cuántico que vamos a estudiar es el número cuántico principal, que se representa con la letra N minúscula. ¿Y qué estudia el número cuántico principal? El número cuántico principal, muchachos, estudia los niveles de energía. ¿Ya? Facilito. ¿Cuántos niveles de energía tiene un átomo? Tiene como máximo 7 niveles de energía. Ya, obviamente el que va a ser mayor es el que estaba cerca al 7, ¿no? Hemos hablado de absorción y emisión en la anterior clase. Esos son los niveles de energía, que son representados con números del 1 al 7 mediante una notación cuántica o mediante una notación espectroscópica, ¿no? Desde la K hasta la Q, en orden alfabético, K, L, M, N, O, P, Q, ¿no? Y aquí tenemos nosotros el famoso aumento de energía, ¿ve? Mientras se acerque más los electrones a nivel 5, a nivel 6, a nivel 7, van a tener mayor energía, ¿no? Va a crecer más su energía. Y obviamente en el núcleo nosotros tenemos a los protones y a los neutrones. Entonces, el primer número cuántico principal es el número, bueno, el primer número cuántico es el número cuántico principal, se representa con la letra N minúscula y estudia los niveles de energía de los electrones, que en total son 7. El segundo número cuántico principal es el azimutal, ¿ya? El segundo número cuántico es el número cuántico secundario o azimutal. Determina los subniveles de energía. Nosotros ya tenemos 4 subniveles de energía. El subnivel S, P, D y F, ¿ya?
que lo vamos a ver bastante cuando nosotros construyamos la estructura atómica de un elemento, mediante la regla del serrucho o mediante la regla de Sarrus también se llama, ¿no ve? Ahora, cada uno de estos subniveles de energía, muchachos, ¿no? Va a tener una forma, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes dos niveles de energía, o sea, cuando tienes el subnivel S, ya que va a aceptar como máximo 2 electrones, tu forma va a ser lobular, perdón, va a ser esférica, ¿ya? Si vas a tener su nivel P, la forma va a ser lobular. Si vas a tener o vas a llegar a su nivel D, la forma va a ser trébol. Y si vas a llegar a su nivel F, la forma va a ser compleja. Ya, a eso se refiere, ¿no ve? Determina su nivel energético y la forma de la nube electrónica. Vuelvo a repetir, ¿ya? Si es su nivel S, forma esférica. Si es su nivel P, forma lobular. Si es su nivel D, forma trébol. Y si es su nivel F, forma compleja. Ahora, los electrones, como máximo, el subnivel S solamente puede aceptar 2 electrones. Ya, solamente 2 electrones o un par de electrones. El subnivel P, ¿cuántos electrones? Como máximo 6 electrones. Más adelante lo vamos a averiguar, no te preocupes. El orbital D, ¿cuánto? 10 electrones. Y por último, el subnivel F, 14 electrones. Como máximo, o sea, digamos, pasa el subnivel S de 2 electrones, automáticamente ya te vas al otro subnivel, que va a ser el subnivel P. Entonces, no olvidar, ¿no ve? El número cuántico principal, N, estudia los niveles de energía y tenemos 7 en total. El número cuántico secundario azimutal, que se representa con una letra L, estudia los subniveles de energía y la forma de las nubes electrónicas. Si es su nivel S, su forma de la nube va a ser esférica. Si es P, lobular. Si es D, trébol. Y si es F, va a ser compleja. El siguiente número va a ser el número cuántico magnético. ¿No? Aquí están las abreviaturas, ¿no ves? Sharp, principal, diffuse, fundamental. El siguiente número es el número cuántico magnético, que nos indica la orientación, ¿ya? Nos indica la orientación de la nube electrónica en un eje cartesiano tridimensional. Los valores que pueda tomar el número cuántico magnético son -1, 0 y 1, ¿no? Entonces, acá, vuelvo a repetir, acá, ¿qué nos indica el número cuántico magnético que se va a representar con una letra M? Nos indica la orientación de la nube electrónica sobre un eje cartesiano tridimensional. Los valores que puede adoptar este número, ¿cuáles son? -1, 0 y +1. Ahora, fíjense, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo su nivel S, ¿no? Su nivel S, que va a ser igual a 0, ¿no? ¿Ok? Solamente va a estar ahí, ¿no ve? Porque solamente puede aceptar 2 electrones. Por eso te dice, número de orbitales, 1. 1 nomás, así. O sea, tú tienes tu núcleo acá y aquí sí te va a estar girando. Listo, a eso se refiere. ¿Ya? Número máximo de electrones, lo que les había recomendado hace rato, aquí me está rebundando, que va a ser 2, 6, 10 y 14. ¿Ya? Acá yo ya tengo cómo se está moviendo el número cuántico magnético. Como va a estar acá, se va a quedar ahí nomás, no se va a mover, porque solamente va a aceptar un par de electrones. Pero si fuera un subnivel P, ya vas a tener 3 lugares a donde moverte porque vas a tener 3 orbitales. ¿Por qué vas a tener 3 orbitales? Porque vas a tener 3 pares de electrones. Y vas a tener para moverte a la izquierda y a la derecha, o sea, desde -1 hasta +1. ¿Ok? Porque hay 3 pares de electrones. Y aquí tú puedes ver cómo se está moviendo el orbital P, ¿no? Ya tienes 3 posiciones para moverse, ¿no? El primero que se mantiene en el centro, que es 0, ya te puedes mover a la izquierda y a la derecha, adoptar el valor de -1 y +1. Si nos vamos al subnivel D, que son 10 electrones, vas a tener ¿cuántos orbitales? 5 orbitales. Entonces, de igual manera distribuimos, ¿no ve? Distribuimos -2, -1, 0, 1 y 5. En 5 posiciones para moverse, ¿no ve? Y aquí ya lo tienes, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Y el último, que es el más interesante, es el que tiene mayor energía, también es el subnivel F, que vas a tener 7 orbitales para moverte.
Y los valores van a ir desde -3 hasta +3. Por eso yo tengo 7 posiciones acá. Mira, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. ¿Lo ve? Porque presenta 7 orbitales y por tanto esas son las opciones que puedes tener tu número magnético. ¿Ok? Sigamos. Tenemos que hablar ahora del número de spin. El número de spin nos indica la dirección del electrón. Ahora, netamente el electrón lo vamos a analizar, ¿no? Si va a moverse arriba hacia la izquierda y si va a moverse abajo y hacia la derecha, ¿ya? Ahora, el número cuántico de spin se representa con la letra S, ¿no? Y describe el sentido del giro del electrón sobre su propio eje y en rotación y orientación del campo magnético. O sea, ya estás estudiando al electrón, ¿no? Si, primero el movimiento sobre su propio eje, si va a ir a la derecha o a la izquierda, y ya el otro va, si va a ir arriba o va a ir abajo. ¿Cómo se va a desplazar? ¿No? ¿Cómo se va a desplazar respecto al orbital? ¿No? Respecto al campo magnético. Tiene dos valores. ¿Cuál es? +1/2 y -1/2. Va a ser número cuántico de spin +1/2 si va arriba y va girando a la izquierda. Y va a ser el número cuántico de spin -1/2 si va abajo y va girando a la derecha. Entonces, vamos a recapitular de manera violenta. El número cuántico principal, que se denota con la letra N, estudia los niveles de energía, que tenemos 7 en total. El número cuántico secundario o azimutal, que se escribe con una letra L, estudia los subniveles de energía y la orientación de la nube electrónica. El número cuántico magnético, que se simboliza con una letra M, estudia la orientación de la nube. A ver, vamos a esa parte, a no olvidarnos que adopta valores de -1 y 0. Estudia la orientación de la nube electrónica en un eje cartesiano tridimensional, ¿no? Y ahí van los valores, cómo se está moviendo en la nube, la orientación de la nube electrónica. El número cuántico de spin, que se denota con una letra S, que va a estudiar el movimiento del electrón sobre su propio eje, ¿ya? Y respecto al campo magnético. Los valores va a ir +1/2 y -1/2. Esos son los 4 números cuánticos que ustedes deben memorizar. Ahora, esto que es pregunta igual básica, se refiere el principio de exclusión de Pauli. ¿A qué se refiere el principio de exclusión de Pauli? En un átomo no pueden existir. Mira, acá tenemos un átomo, ¿ya? Esa es la manera correcta de trabajar. Esta no, tampoco esta. ¿Qué quiere decir? En un átomo, ¿ya? No pueden existir dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. No puede haber, ¿no? En un átomo no puede existir dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. Y ya hemos hablado de los números cuánticos, ¿no ve? Por lo menos deberán diferir en el número de spin. ¿Ya? Y aquí está, número de spin. Y por eso acá, si usted visualiza bien, un electroncito está yendo hacia arriba y el otro tiene que ir hacia abajo. Y ahí se está difiriendo el número cuántico de spin. Ahí se está diferenciando. Pero si tú ves en B y en el C, en los gráficos de B y C, acá ambos electrones estaban yendo hacia abajo o aquí ambos electrones estaban yendo hacia arriba. Por lo cual te están dando a entender que tienen los 4 números cuánticos iguales. Acá lo correcto, lo que dice el principio de exclusión de Pauli, es que en un átomo no pueden existir dos electrones con los 4 números cuánticos iguales, ¿ya? Así, en cada orbital solamente podrán colocarse 2 electrones correspondientes. Bueno, esto ya nos habla netamente de lo que les acabo de decir, ¿no ve? No pueden existir los 4 números cuánticos iguales, ¿ya? ¿En qué tenemos que diferir? En el número de spin, ¿no? Aquí está, número de spin. Uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. Hasta acá, muchachos, es la teoría, la primera parte de la teoría atómica moderna, porque ya vamos a hablar de la tabla periódica. ¿Hay alguna duda o consulta que me quieran hacer respecto a los números cuánticos o al principio de exclusión de Pauli, chicos? ¿O ha quedado claro todo? Muchachos. Está todo claro, profe. Ya, perfecto, vamos bien. Vamos a hablar ahora de la tabla periódica. Esto es bien interesante, chocos. A ver, mira, ¿a qué se refiere esto? La tabla periódica que actualmente nosotros manejamos, ¿ya? Obviamente la base está en base a la tabla de Mendeleev, ¿no ve? Pero
no sé si hemos visto el anterior, el video de las tablas periódicas. No me acuerdo. Se los voy a buscar para la siguiente clase. Un video bien bonito, ¿no? Pero la tabla periódica, chicos, está ordenada en función al número atómico. La tabla periódica de Mendeleev, que es este cuate, lo ha ordenado en función al número de masa. Ahora, respecto a la historia de la tabla periódica, chicos, cuando han ido apareciendo los elementos, han ido descubriendo los elementos químicos, porque todo es ciencia, ¿no ve? Constantemente el hombre bueno, la humanidad está estudiando, constantemente. Ahorita hay gente estudiando en todo el mundo, ¿no? Están mejorando sus teorías para ganar un Nobel o para mejorar siempre la calidad de la vida humana. Entonces, cuando han empezado a estudiar los elementos, no han empezado pues a ordenarlos en función a las triadas, las octavas, ¿no? Hasta llegar a lo que era Mendeleev. Y Mendeleev, que es el químico ruso, ¿no? Es un químico ruso, el padre de la tabla periódica, estaba compitiendo con un alemán llamado Meyer. Las tablas eran similares, o sea, las propuestas de tabla periódica eran similares. Ahora, ¿por qué ha ganado Mendeleev en su momento? Porque él estaba tan seguro de su tabla que ha dejado casilleros vacíos en su tabla periódica y ha dicho, no, se va a descubrir más adelante elementos que tengan que cumplir con estas características y requisitos, y haya dejado un espacio vacío, ¿no? Tiempo después se han ido encontrando esos elementos. Por eso se le considera a Mendeleev el padre de la tabla periódica, ¿no? Ahora, ¿cómo ha hecho su tabla periódica? Propuso que las propiedades, muchachos, propuso que las propiedades de tanto físicas como químicas de los elementos variaban, ¿no ve? Periódicamente al aumentar la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica, chicos? La letra A. La masa atómica es el número de masa o peso atómico también. Entonces, aquí definimos y resumimos que Mendeleev ha ordenado su tabla en función al número de masa. O sea, lo ha ordenado pues de manera creciente en función al número de masa. Obviamente ha habido errores, porque había elementos que chocaban y no entraban justamente en lo que él pretendía hacer, ¿no? Después ha llegado Moseley y es la tabla que nosotros hoy en día estamos utilizando, en la cual ha corregido la tabla periódica de Mendeleev, ¿no? Y se ha dado cuenta que no debería estar organizado o ordenado en función al número de masa o peso atómico, sino que debería, o bueno, tiene que estar y ahora está organizado en función al número de electrones, en función al número atómico. Aparte de eso, Moseley ha incluido en su tabla periódica las tierras raras, los lantínidos y los actínidos. También ha incluido la configuración electrónica de cada elemento. Estos dos últimos, como son las tierras raras y la configuración electrónica de cada elemento, no estaba en la tabla de Mendeleev, ¿no? Pero se lo considera como padre de la química, como padre de la tabla periódica a Mendeleev. Y también hay un elemento en honor a Mendeleev llamado Mendelevio, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, no te olvides acá, ¿no? Lo que puedo rescatar de la diapositiva, ¿no? Que los protones es lo mismo que decir el número de electrones o el número atómico que va a tener un elemento, ¿no? Entonces, se establece que los números atómicos, aquí está, mira, lo que te he dicho hace rato. Entonces, se establece que los números atómicos, ¿ya? Son la clave para las relaciones periódicas de los elementos, o sea, era la clave para ordenar la tabla periódica. Ya después le hemos ido, obviamente tenemos ahí la clasificación de la tabla periódica, que los metales, no metales, metaloides, ¿no? Ya vamos a ir clasificando por familias y todo, columnas y filas, pero eso es de vital importancia ese dato, ¿no? Que la tabla periódica que estamos utilizando hoy día es la de Moseley, pero el padre de la tabla periódica es Mendeleev, ¿ya? Eso es historia de la tabla, chicos, y algo que deben saber y también está dentro de sus apuntes en su libro. Sigamos. Acá tenemos una tabla periódica. Bueno, no está tan visible, pero la vamos a aprovechar para hacer nuestra práctica, a pesar que ya... A ver, espera un cacho, ¿ya? Cachito. Ya, entonces, abramos acá, ¿ya? ¿No pueden ver la tabla periódica, chicos? Sí, profe. ¿Ahora mejor? ¿O creo que lo he cambiado? Espera. Ahora sí, ¿no ve? ¿Se puede ver, no ve? Sí, ahora sí está mejor. Sí, Ya. profe. Entonces, muchachos, fíjense, la tabla periódica de Mendeleev
A ver, voy a preguntar, ¿no? A pesar que se ve, a pesar que se ve chiquito. El 26 del hierro, que estoy poniendo en un circulito acá, el 26, ¿qué va a corresponder a ser? ¿El número atómico o el número de masa? Atómico. Eso, número atómico, ¿no ve? 26. Y el que está a la izquierda, el 55,845, ese corresponde a ser el número de masa. Entonces, en un principio, cuando ha propuesto su tabla Mendeleev, estaba ordenado en función al número de masa. Entonces, ustedes busquen en internet también la tabla periódica de Mendeleev, van a ver que otro es el orden de los elementos. Pero por aquí más o menos, por aquí era que ha habido un problemita. O sea, chocaban los elementos y no cumplía con la regla de Mendeleev. Es por eso que ahí tenía ese problema y él no ha podido tampoco arreglarlo, pero sí ha dejado casilleros vacíos. Creo que se ha descubierto el aluminio épocas después, ¿no? Donde decía sí o sí va a aparecer un elemento con estas propiedades y características y ya dejó un casillero en blanco, ¿ya? Entonces, por eso es considerado el padre de la tabla periódica. Ahora, ha llegado Moseley y lo ha reorganizado. ¿Qué ha aparecido con Moseley? Esto, mira, esto de abajo que se llama las tierras raras. ¿Sí? Las tierras raras, los lantánidos y los actínidos. También ha aparecido esto, Choquits, mira esto de aquí abajo que es la configuración electrónica. Esto ha hecho aparecer el Moseley. Y también ha ordenado la tabla periódica en función al número atómico, el número de protones, y de esa manera ha corregido el problema de Mendeleev y tenemos una tabla periódica con la cual podemos trabajar bastante bien, ¿no? Ahora, obviamente, la tabla periódica, pregunta fácil, ¿no? ¿Cuántas filas tiene la tabla periódica? ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas filas tiene la tabla periódica? 7. Muy bien, ¿cuántas columnas? 18. Eso, 18, hijita, aquí está, muy bien, 18 acá y acá 7, ¿no? Yo cuando he visto por primera vez una tabla periódica decía, ¿y estos cuates qué? ¿No es el 8 y el 9? No, esto es continuación de acá. Como no entraba, entonces ahí abajito lo han puesto. Esas son las continuaciones de la fila 6 y la fila 7, ¿ya? Son continuaciones, los lantánidos y los actínidos. Ahora, obviamente tenemos dos familias, ¿no ve? La familia A, y aquí no aparece eso, pero es muy importante aparecer enlaces químicos. Esto es la familia 1A, la familia 2A, ¿no ve? En el medio, todo esto del medio, Chocos, es la familia B. Igual, del 1 al 8, creo que está, no me acuerdo bien si es al 8 o al 7, pero ya es familia B. Acá va a ser 3A, aquí va a ser 4A, 5A, 6A. No estoy poniendo porque voy a demorar escribiendo todo, pero ya con mi voz te estás guiando, ¿no ve? Mira, 1A, 2A, todo este números romanos por si acaso, ¿no? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, y este es el 8A. Esos grupos choquitos es muy importante para el tema 3, que es enlaces químicos. Ahora, ¿qué significa en la familia A? Es el número de electrones que va a tener en su última capa o nivel de energía. Ya, por eso es 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. A eso se refiere, el número de electrones que va a tener en su último nivel de energía. A ver, yo te puedo preguntar, ¿no? Ahí Rebeca. A ver, Rebeca, el teluro, ¿cuántos electrones tendrá en su último nivel de energía si pertenece a la familia o al grupo 6A? ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? Rebeca. Ay, paso, profe. ¿Quién sabe? ¿Cuántos electrones tendrá en su última capa el teluro, que te lo estoy presentando? Aquí está el teluro, ¿no? Si corresponde a la familia o al grupo 6A. ¿Cuántos electrones tendrá en su última capa? 6, profe. Exacto. Por eso les decía, del 1 al 8A es fácil de darse cuenta. Y de hecho, la mayoría de los ejercicios cuando hacemos enlaces químicos actúan estos elementos para más que todo para los enlaces iónicos, ¿no? Que vamos a ver en unos momentos más adelante. Ahora, fíjense, ¿no? Acá yo tengo colorcitos para netamente las familias que son, ¿no? Metales alcalinos, alcalinos térreos, otros metales, metales de transición, metaloides, ¿no? Metales halógenos, ¿no? Los gases nobles. A ver, ¿cuál es la característica o cuál es la diferencia que existe entre un elemento y un gas noble? ¿Quién sabe? Porque yo les puedo decir,
Si hablamos químicamente que yo soy un gas noble y ustedes son unos simples elementos de la tabla periódica y que para igualarme en estabilidad de energía, no más que todo en estabilidad química, tienen que unirse de 2 o de 3 haciendo enlaces químicos. ¿Por qué está en la zona VIP de la tabla periódica los gases nobles? ¿Quién me puede responder eso? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Por el número de electrones. Ya. ¿Cuántos electrones pues tienen los gases nobles en su última capa? 8. Eso. Ahí nosotros, muchachos, vamos a hablar de la regla del octeto, el tema 3, ¿ya? Por ejemplo, el objetivo de todos los elementos de la tabla periódica, por eso se forman los compuestos y hablamos de química orgánica, inorgánica, nomenclatura. La idea es que tengan todos los que participen de un enlace químico, 8 electrones, o si estaremos hablando del hidrógeno, ¿no? Se tiene que aparecer al helio, solamente para el hidrógeno tiene que llegar a 2. Para todos los elementos tienen que llegar a 8 al momento de hacer un enlace químico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando llegas a 8 electrones ya tienes una estabilidad, no vas a necesitar mucha energía para existir, digamos, ¿no? Porque estás compartiendo electrones con otro elemento y se van a ayudar. Por eso nosotros tenemos diferentes tipos de enlaces químicos. Tenemos los iónicos, los covalentes y los metálicos. El objetivo es el mismo, llegar a cumplir la regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? Que en su último nivel de energía tengan 8 electrones. Ahora, si te das cuenta, estos chocos de la zona VIP, los gases nobles, si ya tienen 8 electrones, o en el caso de ellos 2 electrones, ¿para qué van a ser compuestos? No necesitan de nadie, solitos están estables, chochos, tranquilos, ven cómo ustedes sufren, ¿no? O cómo los demás elementos sufren, porque ya están realizados, ¿no? Ya por su propia naturaleza, ya tienen 8 electrones en su última capa. ¿Se ha entendido eso, muchachos? Porque lo vamos a ver más adelante. ¿Se ha entendido esto de la tabla periódica, chicos? ¿O hay alguna duda o consulta que tengan hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no ve? Ya. Volvamos a la presentación, fieras, ¿ya? Ya vamos a acabar este tema y vamos a entrar al tema 3. ¿Qué nos dice acá? Fíjate. La ley periódica moderna indica que las propiedades de los elementos dependen de su número atómico. Ah, ya, o sea que está ordenado la tabla periódica en función al número atómico y se repiten sistemáticamente al ordenarlos en función creciente de esta propiedad. O sea, se ordena en función al número atómico y se repiten las propiedades, ¿no ve? Por eso están bien ordenaditos las columnas como familias, ¿no ve? Van a tener las mismas características, también están ordenados en función al número atómico. Fácil. Tenemos que hablar, uy, aquí sí que lo vamos a pasar genial. Ya, tenemos que hablar de la estructura electrónica. ¿Qué es la estructura electrónica? Es la distribución de los electrones en los orbitales del átomo. Para esto nosotros necesitamos la regla del serrucho, ¿ya? Esto es el famoso diagrama de Moller, también se lo conoce como la regla del serrucho. A ver, y con esto igual juego con preguntas de examen. Esta es la regla del serrucho, pero lo correcto es al revés, ¿no ve? A ver, ya. Lo vamos a hacer ahorita, ya lo voy a copiar. A ver, mira, voy a acabar la teoría y nos vamos a volver a este tema para netamente hacer ejercicios de la regla del serrucho, ¿ya? Entonces, la estructura electrónica es la distribución de los electrones en los orbitales del átomo, ¿ya? Sigamos con lo que sigue. Vamos a volver a hacer ejercicios con esto. O sea, ¿a qué me voy? A ver, te voy a ver en adelante. Digamos, el carbono, muchachos, el carbono es así. ¿No ve? Pucha, el rojo no va a dar para esto, espera. Aquí arriba, espero que lo puedas ver. El carbono es así. 12 acá, 6 abajito. ¿Lo ve? ¿Qué me indica que el 12, que el peso atómico va a ser 12 o que un átomo gramo de carbono va a tener 12 gramos? ¿Qué me indica el 6? Que es el orden en el cual va a estar ordenada la tabla periódica que se va a encontrar en el casillero número 6. Aparte, este 6, que es el número de protones y también llegará a ser el número de electrones que tiene presencia el carbono o que tiene en total el carbono, se va a construir su estructura electrónica, ¿ya? Su estructura atómica también se llama. O sea, yo mediante este número, yo voy a poder calcular cuántos electrones va a tener en cada nivel de energía y voy a poder calcular cuántos electrones va a tener en su último nivel de energía en función a esto.
Por ejemplo, si yo quiero hacer la configuración electrónica para el carbono, yo voy a dibujar acá 1s primero, 1s2, ¿ya? ¿No ve? Al revés tengo que hacer, ¿no ve? Después 2s2, ¿sí? Mira, aquí estoy siguiendo. Esto está de manera rara, la clasiquita es al revés. Vamos a hacer otros más grandes dando la vuelta a esto, ¿ya? O sea, ordenando de 1 a 7, de 2 a 7, de 3 a 6 y de 4 a 5, ¿ya? Ahorita para guiarte estoy haciendo esto. 1S, doy la vuelta, toca 2S, doy la vuelta, el primero que voy a mencionar va a ser 2P. Ahora, el 2P, ¿cuántos electrones acepta como máximo, muchachos, el 2P? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos electrones acepta como máximo el 2P? 6, creo, profe. Muy bien, hijo. 6. Ya, 6 electrones. Ahora, fíjense, acá la sumatoria de estos exponentes, chicos, de los subniveles de energía, porque estos son subniveles de energía, tengo que hacer que sumen total 6. Pero acá, si yo sumo cada uno de estos cuadraditos, 2 más 2, 4 más 6 es 10. Entonces, donde tú te la vas a jugar siempre es en el último, en este. Acepto como máximo 6. Pero acá, para que se cumpla el número atómico, solamente yo necesito 2. Entonces, lo pongo 2. Ya está. Y esa es la configuración electrónica del carbono. Ya, del carbono. Ahora, cuando yo dibuje su estructura atómica, voy a dibujar aquí abajito, bien bonito. Voy a dibujar aquí el núcleo. ¿Cuántos niveles de energía va a tener este elemento? ¿Quién me puede decir? 3. No, a ver, otro. 7. ¿Cuántos niveles de energía va a tener el carbono? A ver, te voy a hacer recuerdo, Paulo. Estos números grandotes que vemos delante son los niveles de energía. ¿Ok? ¿Sí? Las letritas que están ahí son los subniveles de energía y los exponentitos son los electroncitos. ¿Ok? Ahora sí. ¿Cuántos niveles de energía va a tener este núcleo de carbono? 2, 2. 3 o 4. ¿Cuánto será? ¿No es? Va a tener, muchachos, 2 niveles de energía porque solamente está llegando hasta el 2 como máximo. O sea, hasta el segundo nivel de energía. Yo voy a tener acá el primer nivel de energía A y acá voy a tener el segundo nivel de energía. Y así estamos construyendo la estructura atómica de un elemento. Perfecto. Segunda pregunta. Bueno, no preguntaré porque creo que muchos de ustedes no han visto en el colegio. Creo que les estoy haciendo sudar un poco. Ya, a ver, aquí con negrito lo vamos a pintar. En el primer nivel de energía, muchachos, siempre tiene que haber 2 electroncitos. Mis X van a ser 2 electroncitos. ¿Ya? Y en el segundo nivel de energía, que están divididos en 2 subniveles de energía, que es el S y el P, en total, ¿cuántos electrones va a haber? En el segundo nivel de energía, 4 electrones. Por eso la valencia del carbono es 4, ¿no ve? Porque el último nivel de energía también se lo conoce como capa de valencia y es la cantidad de electrones que tiene su última capa y la valencia que puede tener un elemento como tal. Ahora, cuando yo vaya a hacer un enlace químico, la última capa, esta que lo voy a pintar con fucsia, bueno, no sé si es fucsia o no esto, pero la última capa es la que entra en juego al momento de hacer un enlace químico. Por eso es muy importante saber la estructura electrónica de un elemento. ¿Han entendido, muchachos, algo? Una pequeña introducción de lo que vamos a hacer un poquito más adelante. ¿Se entendió esto? ¿Cómo construimos la estructura atómica y cómo estamos utilizando los números cuánticos para entender mejor una estructura electrónica, muchachos? ¿O más o menos? Profe, Bien. las cajitas que tenían con flechas, ¿se va a aplicar acá también? No, eso es cuando hagamos un estudio más profundo para saber en qué sentido se mueve un electrón. Eso es un estudio más profundo. Acá lo que te van a pedir en el examen, hijo, es que te van a dar un número atómico y te pueden decir cuántos electrones tienen el segundo nivel de energía, cuántos electrones tienen el último nivel de energía. Eso te van a pedir. Y para que puedas hacer eso tienes que saber construir una estructura electrónica, ¿no ve? Tienes que saber cómo acomodar los niveles y más que todo esto, ¿no? Esto es lo que muchos sufren un poquito, ¿ya? Acá, hacer este orden, ¿no? En función a los niveles de energía. Eso es lo que te pueden pedir, ¿no? Más específico, ¿no?
porque es un estudio más interno que tampoco está en el libro, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Los demás han entendido? Hay un silencio. A ver, vamos a hacer lo siguiente, chocos, ¿ya? Anótese, por favor. Diego, ¿me escucha? Diego, Sí, sí, profe. usted me va a explicar qué es un isótopo, ¿ya? Claro y conciso. Erika, ¿me escucha? Diego, ¿me escuchó lo que tiene que hacer? Sí, sí, profe. Listo, Erika, ¿me escucha? Sí, sí, profe. Usted me va a explicar qué es un isóbaro. ¿Un qué, profe? Isóbaro. Isóbaro. Ya. Listo. Giancarla, ¿me escucha? Sí, profe. Usted me va a explicar qué es un isótono. ¿Ok? Está bien. Sí, sí, Listo. está bien. Luis, ¿me escucha? Sí, profe. Usted me va a explicar qué es el número cuántico principal. Ok, profe. Listo. Berta, ¿me escucha? Sí. Usted me va a explicar qué es el número cuántico secundario o azimutal. ¿Ok? Berta. No me respondí, me imagino que me escuchó. Paolo va a ser el número cuántico magnético. ¿Está bien, Paolo? Sí, profe. Rebeca, el número cuántico de spin. ¿Para qué sirve? ¿Con qué letra se representa, Rebeca? Y Viviana me va a explicar el principio de exclusión de Pauli. ¿Ya? Ok, entonces, esa va a ser la mecánica que vamos a hacer, porque repito, esta teoría es medio complicada siempre, pero bueno, ustedes van a vivir de esto, ¿no? Van a leer hartas hojas y tienen que utilizar su imaginación, razonamiento, técnicas de memorización, ¿no? Para poder ser buenos doctores, así que va a ser divertido para ustedes, ¿ya? Me van a explicar al final de clase a las 9. Ya les voy a preguntar, ¿cómo es? Ya está. Me imagino que tú estás en tu casa con tu libro. Me imagino que habrás descargado las diapositivas que están en tu model de esto. Bueno, tú ya verás cómo explicar, pero cada clase que tengamos de química va a ser así, ¿ya? Va a ser así, para que no sea muy monótona y yo nomás esté hablando y cuando pregunte dos personas nomás estén respondiendo. Les pido ese esfuerzo que hagan, por favor. Ya, sigamos. Entonces, ya está la configuración electrónica, está dentro de las propiedades periódicas. Tenemos que hablar de lo que es el radio atómico, muchachos. Ya, el radio atómico es la mitad de la distancia entre dos átomos idénticos, ¿no? Ya sabes tú que el radio es del centro hacia un extremo, ¿no ve? La distancia, pero cuando hablamos de radio atómico, es la mitad de distancia entre dos átomos idénticos. Entonces, tú tienes acá una distancia interatómica, ¿no ve? Y el radio atómico es la distancia entre dos átomos. Estamos hablando que va a ser la distancia interatómica. La mitad de esta distancia, ¿qué va a ser? El radio atómico. La mitad de la distancia entre dos átomos idénticos. ¿Ya? Vamos con el tema de electronegatividad que nos sirve de mucho para estudiar y trabajar. ¿Ya? La electronegatividad, muchachos, es muy necesario para entender el tema este de los enlaces químicos, ¿no? Lo que nosotros tenemos o podemos hacer es lo siguiente. Mira, se entiende como electronegatividad es la medida de la tendencia. A ver, ¿cómo les puedo explicar de una manera más adecuada? Por ejemplo, esto pasa, ¿no? A las chicas a lo menos pasa esto. A ver, voy a preguntar a una chica si me entiende o no. A ver, vamos con Giancarla. ¿Me escucha Giancarla? Sí, profe. Si digamos un joven estudioso de medicina que está estudiando bien química, le dice, hola Giancarla, ¿cómo estás? Estás muy electronegativa hoy. ¿Tú crees que te está ofendiendo o te está halagando? Te está dando un piropo. ¿Cómo tú lo tomarías ese comentario o esa frase que tú estás muy electronegativa hoy? ¿Ofensa o halago? Mm, ¿Luego? Ya.
No, a ver, escúcheme, mucho de la vida social tiene que ver también con la química, ¿no ve? Cuando nosotros hablamos, chicos, de electronegatividad, ya, en lo que es netamente en los enlaces químicos, nosotros tenemos que entender que la electronegatividad es la fuerza de atracción de un átomo hacia otro átomo. O sea, cuando te dicen que es electronegativo, se refiere, un cachito por favor, un ratito, perdón. Cuando hablamos de electronegatividad, chicos, ya netamente nos referimos a la fuerza de atracción que tiene un átomo de un elemento sobre los átomos de otro elemento, ¿no? Y es muy importante para hacer enlaces químicos y demás. A ver, ¿qué es electronegatividad? Es la medida de la tendencia de un átomo, es la tendencia de un átomo a atraer hacia sí los electrones compartidos, ¿no? Entonces, cuando le dicen a Giancarla que está muy electronegativa hoy, de cierta manera le están haciendo un piropo porque le están diciendo que tiene mucha fuerza de atracción. Los elementos más electronegativos son los que ejercen mayor atracción sobre los electrones. Entonces, te ha dado un piropo ese joven, ¿no? El flúor es el elemento más electronegativo y el cesio el menos electronegativo. Entonces, nosotros arrancamos. Mira, si baja, disminuye, ¿no? Si sube, aumenta. Si va a la izquierda, disminuye. Si va a la derecha, aumenta. Entonces, nosotros vamos desde el cesio, ¿no ve? Hasta el astato y subimos desde el astato hasta el flúor. Por eso el elemento más electronegativo va a ser el flúor y el elemento menos electronegativo va a ser el cesio. El segundo elemento más electronegativo, ¿cuál va a ser? El oxígeno. ¿Ya? Entonces, eso es hablando de electronegatividad. Es la fuerza de atracción, ¿no? De un átomo hacia un par de electrones compartidos, ¿no? O hacia los electrones compartidos. Ok, eso es electronegatividad. Sigamos acá. Tenemos que hablar, ahí otra vez estamos hablando de la valencia iónica, lo que les he dicho, capa de valencia. Son aquellos electrones que presentan un átomo en su nivel de energía, ¿no? Más alto, denominado capa de valencia, ¿no? Son los electrones que presentan un átomo en su nivel de energía más alto, denominado capa de valencia. Acá, esto ya lo hemos hecho hace rato de manera bien fácil, o sea, de manera bien rápida. Esto es una configuración electrónica, ¿no ve? Ahora, ¿cuál va a ser su nivel más alto? ¿Quién me puede decir cuál va a ser su nivel más alto? 1, 2 3. o 3. Eso, el 3, ¿no ve? Este 3 va a ser el nivel más alto. Ahora, este 3, yo me fijo, es el único 3 que hay. Este 3 tiene un subnivel S y este subnivel S, ¿cuántos electrones tiene? Un electrón. Entonces, en resumen, el elemento sodio, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 1. Muy bien. ¿Cuántos electrones tendrá en su segunda capa? 2. Escucha. Ahora, para saber cuántos electrones va a tener en su segunda capa, aquí vamos a dibujar con azul. Ya, nosotros tenemos que vas a tener dos niveles de energía. ¿Lo ve? O sea, va a llegar a este segundo nivel de energía, pero vas a tener dos subniveles de energía. Un subnivel S y un subnivel P. Para saber en total cuántos electrones va a haber en la segunda capa, ¿qué vas a hacer? No, vas a tener que sumar estos dos electrones más estos 6 electrones. Y entonces, en el segundo nivel de energía, ¿cuántos electrones vas a tener en total? 8. Eso. Y siempre en el primer nivel de energía, toda la vida tiene que haber 2 electrones. Entonces, en total, este elemento del sodio, ¿cuántos electrones tiene en total? ¿Cuántos va a tener? En total. 11. Eso. Aquí abajo, ¿qué me está diciendo? ¿No ve? En el nivel más alto de energía tiene un electrón. Un electrón. Y es lo que acabo de explicar. Entonces, cuando yo te dé el examen, y va a pasar también en tu examen, yo te voy a dar así, mira, sencillito te puedo poner. Ya, chicos, cloro 35, listo. Del cloro 35, ¿no? Aquí voy a poner aquí abajito 35. No, espérate, sería 17, me estoy equivocando. 17. ¿No ve? Igualito como esto. ¿Qué me tienes que hacer? Me tienes que decir en su última capa cuántos electrones va a tener.
Y para saber esa configuración electrónica tengo que aplicar la regla del serrucho, ¿no ves? La regla de Sarrus, que lo vamos a hacer en un momento. Terminaré la parte teórica y vamos a habilitar la cámara para hacerlo con más detalle o lo vamos a hacer al final con Zoom. No te preocupes, ¿ya? No nos preocupemos. Ya, acabamos con la parte teórica. Pero esto han entendido lo que es la valencia iónica. ¿Se entendió lo que es la valencia iónica, muchachos? Sí, profe. Voy a repetir, muchachos. La valencia iónica es la última capa de valencia y los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, esa va a ser la valencia iónica. En este caso, en este ejemplo, yo tenía que tiene un electrón en último nivel de energía que se va a llamar capa de valencia, perdón, el último nivel de energía. Y la valencia iónica va a ser cuántos electrones se encuentran en el último nivel de energía. En este caso es 1. ¿Ya? Ok, sigamos. Tenemos que hablar ahora de lo que es el potencial de ionización. El potencial de ionización es la cantidad mínima de energía para extraer un electrón de un átomo en su estado basal. Ya el estado basal es la configuración electrónica que nosotros tenemos, ¿no? Estos son ejemplos de estado basal. Estos son niveles de energía, son estados basales. Cuando ya nosotros analizamos, por ejemplo, en el eje X y Z, ya es otro tipo de estado, pero este es su estado basal. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que decir que la cantidad mínima que tú necesitas de energía para extraer un electrón de un átomo gaseoso en su estado basal, a eso se lo denomina potencial de ionización. Tenemos que hablar de la afinidad electrónica, que es la cantidad de energía que se desprende cuando el átomo gana un electrón para formar un ion con carga negativa. Entonces acá, si se fijan en el gráfico, chicos, acá de este elemento, este electroncito se está yendo al otro para hacer la regla del octeto. Fíjense, ¿no? Aquí tengo 3, 4, aquí ya ha pasado el electrón acá. Ya está aquí el electrón. Entonces, es la cantidad, ¿qué es la afinidad electrónica? La cantidad de energía que se desprende cuando un átomo gana un electrón. Entonces, acá, ¿quién está ganando un electrón? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda, ¿no ve? Porque el de la derecha le está donando un electrón y este está ganando un electrón. Entonces, como está ganando un electrón, es la energía que está ganando, ¿no? La energía que se desprende cuando un átomo gana un electrón para formar un ion con carga negativa. Eso es una afinidad electrónica. Ahora acá, como resumen, tenemos que la afinidad electrónica es la energía involucrada cuando un átomo gana un electrón. Esto puede ser el resumen del concepto, ¿no ve? Energía involucrada cuando un átomo gana un electrón. Listo. Entonces, eso era el tema 2. Ahora sí, vamos haciendo el pizarrón. A ver, vamos a hacer para el cloro, ¿ya? Vamos a volver acá, a ver cómo era uno de ese. Ay, un cachito, por favor. Empecemos a grabar. Ya tenemos la tabla acá. Esta es la tabla de la regla del Sarrus, regla del serrucho, lo que está en su libro, que va del 1 al 7S, del 2P al 7P, del 3D al 6D, del 4F al 5F. Van a disculpar la letra, pero no es muy fácil escribir con el mouse. Ya sabemos que su nivel S acepta 2 electrones como máximo, el P va a aceptar 6 electrones como máximo, el D acepta 10 electrones como máximo y el F acepta 14 electrones como máximo. ¿Qué les estoy pidiendo que vamos a hacer? Vamos a hallar la configuración electrónica y vamos a detallar cuántos electrones tienen cada nivel de energía, qué sus niveles están presentes y cuánto es la capa de valencia o la valencia iónica del elemento. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Siempre van a hacer esta regla. Ya les voy a poner flechita roja. Primero van a empezar con 1S, ¿ya? Listo, ahí está. 1S. Dan la vuelta, va a tocar el otro 2S. Dan la vuelta, en el caso que no les alcance con 2S, van a ir 2P primero y 3S después. Dan la vuelta y le van a aplicar el 3P y el 4S. En el caso de que sea un elemento que tenga hartos electrones, imagínate 70 electrones, 50 electrones, no les va a alcanzar esto. Siguen dando la vuelta hasta llegar, pasar por el 3D, 4P, 5S. Entonces va a ir acumulándose, ¿no ve?
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Y no te olvides que en el último subnivel de energía, ahí es donde tú vas a tantear exactamente cuántos electrones faltan para que llegues a construir tu configuración electrónica. Ok, vamos con esto. Ustedes van a hacer uno igualito, así que por favor atiendan. Me está pidiendo que construya la configuración electrónica para el cloro. El cloro, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuánto es su número atómico? 17. Ok, entonces aquí voy a empezar a construir. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el primer elemento que voy a considerar? 1s2. 1s2. Ya, sigo. ¿Quién va a tocar? 2s2. 2s2. Sigo. ¿Quién va a tocar? 3s2. ¿Estará bien eso? ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, No. ¿quién dice sí, quién dice no? Porque puede ser que me equivoque a propósito. Por eso pregunto, Ah, No, no, eh, no. No. 2 ¿qué tendría que hacer en vez de 3s2? 2B. 2p ¿qué? 6. Es 2p6. Ubican que es así, es como dar la vuelta, como un ondular, ¿no ve? Ahí nomás es, no es muy complicado, chiquitos, pero ¿qué es lo complicado? Memorizar realmente la regla de serrucho, cuánto tiene que ser. Entonces, mira, primero es 1s2, doy la vuelta, 2s2, doy la vuelta, ¿cuál va a ser? 2p6. Ya. Ahora sí viene el 3s2, ¿no ve? Ahora recién. 3s2. ¿Quién viene a ver? ¿Quién toca ahora? ¿Quién le toca? ¿Qué número va a venir? ¿Qué es su nivel? 3p6, pero Ese. sería 3p5. Ah, este Choco ya me ha dado, me ha dictado la definitiva, el Choquito. Bien, hijo. A ver, mira. Lo primero que vamos a hacer es 3p6, ¿no ve? Ya. Pero nos vamos a fijar, Chocos, nos vamos a fijar acá. Ya. Lo siguiente. Una vez que hago esto, no se me tiene que ir pues, el tren, ¿no ve? Cuidado, me está emocionando hasta llegar al 3 de 10, ¿no ve? Si me está diciendo 17, tengo que ir tanteando, muchachos, sus exponentes, porque el exponente es lo que va a ir sumándose hasta llegar a 17. Por ejemplo, aquí ya tengo 2. 2 más 2, ¿cuánto va a ser? 4. 4 más 6, ¿cuánto va a ser? 10. Hasta ahí ya tenía 10 electroncitos. ¿Hasta aquí cuántos voy a tener? 12. Si tomo esto en cuenta, ¿cuánto iba a ser en total? 18, ¿no ve? ¿Sí? Ubican que hasta ella es 18. Pero ¿cuántos solamente tengo que tener? 17. ¿Sí o no? Solamente 17. Entonces, ¿dónde van a modificar? ¿Dónde se la van a jugar? En el último subnivel de energía. En este. Entonces, este ya no va a ser 6. ¿Qué va a ser? 5. Este va a ser 2p5. Perdón, 3p5. Ahora, si tú sumas, ¿cuántos electrones va a ser en total? 17. Ya está. Esto, jóvenes, es la famosa configuración electrónica del elemento cloro. Ahí está. Ahora sí, pregunta. ¿Cuántos electrones tendrá en su último nivel de energía? Bueno, para 5. empezar, ¿cuántos 5. niveles de energía llega el cloro? ¿A cuántos niveles de energía llega? ¿Hasta qué nivel de 3. energía llega? Eso, hasta el tercer nivel de energía. Muy bien. ¿Cuántos electrones va a tener en su último nivel de energía? 5. 5. ¿5? ¿Alguien más que quiera decirme algo? 6, profe. 6. A ver, me gusta que participe alguien más. Mira, primero, muchachos, hemos identificado, hijos, el tercer nivel de energía. ¿Sí o no? Fieras. ¿Sí o no ve? ¿Cuántos niveles de energía que estén en el tercer nivel de energía hay? 2, porque hay un 3s2 y un 3p5. Perfecto. Hay 2 niveles de energía. Entonces, yo tengo que sumar los electrones de esos 2 niveles de energía que se encuentran en el tercer nivel de energía. En este caso sería 2, ¿ve? Más 5. ¿Cuánto va a ser eso? 7. 7. 7.
7, ¿no ve? Entonces, si te pregunto, ¿cuántos electrones hay en el último nivel de energía? Va a ser 7 electrones. O de una pregunta más categórica, ¿cuánto es la valencia iónica del cloro? 7, ¿no? Tiene 7 electrones en su última capa de energía. Y no se olviden que el cloro vale menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. Y aparte, ¿te acuerdas hace rato que te he dicho que el 7A, ¿a qué se refiere el 7A? Y justamente le he preguntado a Rebeca, y Rebeca me ha dicho, paso, profe, me dijo, ¿no ve? A ver, vamos a ubicar al cloro. Ahorita ubicate que en su último nivel de energía hay 7 electrones. Ahora vamos a la tabla periódica porque esto nos va a servir para hacer lo que es enlaces químicos. ¿Dónde está el cloro? En la columna 17. Y en la columna 17, ¿qué familia corresponde? ¿Qué grupo corresponde? El grupo 7A. ¿Y qué habíamos dicho hace rato, Pablo, del grupo 7A? ¿Qué significaba el 7A? Que tiene 7 electrones. En su última capa de valencia, ¿no ve? Y acá está el cloro, mira. El cloro, entonces, estamos comprobando que tiene 7 electrones en su última capa de valencia. ¿Ok? A eso se refiere. Otra cosa más. Acá no se ve, no se alcanza a ver bien, che. Pero acá tendría que ser lo que hemos calculado. Y cito, tendría que ser estito, mira, los dos últimos dígitos, los dos últimos subniveles, ¿no ve? De lo que hemos hecho la conversión electrónica, lo que estoy marcando del hierro, aquí tendría que ser del cloro, igualito, ¿no ve? Tendría que ser eso, la configuración electrónica. ¿Ya? Eso también nosotros estamos allá. ¿Están entendiendo, fieras? Volvamos al pizarrón, ¿ya? Entonces, este elemento del cloro tiene en su última capa de valencia 7 electrones, tiene 3 niveles de energía. Otra pregunta, en el segundo nivel de energía, ¿cuántos electrones hay? 8. Listo. Y siempre en el primer nivel de energía va a haber 2 electrones. Entonces, sencillito les va a decir, ¿no? Les puedo preguntar, ¿cuántos electrones hay en último nivel de energía? Listo, 7. Para eso tienes que saber hacer la configuración electrónica. ¿Hasta acá se entendió o tienen alguna duda o consulta que quieran hacer antes que les dé un ejercicio para que hagan ustedes? ¿Se ha entendido? Muchachos, ahora van a ser ustedes. Aparte me tienen que decir las definiciones antes que nos vayamos. ¿Han entendido cómo es la cosa, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ustedes ahorita, yo voy a decir nomás que me dicten, ¿no? ¿Cuánto es su configuración electrónica, ¿no ve? Me van a decir 1S2, 2S2, 2P6, y aquí yo lo voy a anotar así rápido, al toque con el teclado, ¿no? Y les voy a preguntar a 2 personas para que hagan al azar. Vamos trabajando, por favor, les voy a dar 3 minutos a 4 para esto. Para el bromo, por favor, construyanme su configuración electrónica. Bromo 35. Vamos trabajando, por favor. Bromo 35. Ahí está. Ya un cachito voy a dejar de compartir para frenar la... No, no está grabando, profe. Ya, otra vez a lo de Dios le vamos a cascar aquí. Ya. Entonces, muchachos, ya una vez, ya hemos resuelto con ustedes, pero a veces así se me pasa que no grabo, ¿ya? Ya hemos resuelto esto juntamente con ustedes, ¿no? Que va a ser 1S2, 2S2, P, ya. ¿Cómo yo sé hasta qué número debo hacer? Debo tener en cuenta que debo sumar los exponentes, ¿no ve? 2 más 2, 4, más 6, 10, 12, 18, 20, 30, 35. El último es el que me determina cuántos electrones yo debo poner ahí, qué número debo poner, porque no te olvides que esto es P6, ¿no ve? Pero cuando faltaba 5, entonces pongo 5 nomás, ¿sí? Ok, vamos preguntando al que no ha participado. A ver, vamos con Lucho, con Giancarla y vamos a ir con Rebeca. Luis, ¿me escucha Luis? Ah, sí, profe. ¿Cuántos niveles de energía tiene el bromo? 7. No, esos son, no, ahorita el bromo, ¿hasta qué nivel de energía ha llegado el bromo, hijo? No, no sé, profe. Fíjate, ¿cuál es el número Yo, mayor? profe. A ver, 4. eso, 4 niveles de energía. Mira, aquí está 1, aquí está 2. ¿Ok, Lucho? 4 niveles de energía. Tú te vas a fijar hasta qué número grandote coeficiente llega a tu configuración electrónica y el número mayor es el número de nivel de energía hasta cuál ha llegado tu elemento. Segunda pregunta, a ver, vamos con Rebeca.
Rebeca, ¿cuántos electrones tienen el tercer nivel de energía? Rebeca. 18. Muy bien. Vamos con otra persona. A ver, vamos con... ¿dónde estás? ¿Quién quiere participar? A ver. Vivi. Viviana, ¿me escucha? Sí, profe. Viviana, ¿cuántos electrones va a tener en su último nivel de energía el bromo? 7 electrones. Listo. Más suave que la tabla del 11, ¿no ve? Ya está. Aquí está. 5 más 2, 7. Y las otras preguntas ya son lo mismo, ¿no? Si te pregunto cuántos electrones hay en el segundo nivel de energía, sumas nomás, pues, los que tienen el 2 por delante, ¿no ve? Como el coeficiente aquí tengo 2, más 6, 8. Y solamente tiene 8, ¿no? Ahí muere. Entonces, de esta manera, muchachos, se hace una configuración electrónica, ¿ya? Y también, si yo desearía hacer, ¿no? La estructura atómica, vamos a hacer con un color, no sé, a ver, este cafecito, ¿no? Yo voy a tener aquí el núcleo y voy a tener 4 niveles de energía, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, ¿no ve? ¿Cuál será mayor, cuál tendrá mayor energía? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto nivel de energía? El tercero. ¿Cómo es? ¿Cuál tiene mayor nivel, cuál tendrá mayor energía? ¿El primero, el segundo, tercero, cuarto? Tercero. ¿Y por qué no el cuarto? Chocs, ¿por qué no el cuarto? ¿Por qué me han dicho el tercero? Si estamos llegando hasta el cuarto nivel de energía, y en el cuarto nivel de energía voy a tener 7 electrones. No se olviden que mientras más lejos esté del núcleo, va a haber mayor energía, ¿sí? Entonces, el que va a tener mayor nivel de energía va a ser el cuarto nivel. Por eso es ahí donde uno va a hacer los enlaces químicos, ¿no ve? Por ejemplo, esto solamente estoy graficando ya su último nivel de energía, y al momento de hacer un enlace químico, esta estructura atómica tiene que buscar, si va a ser un enlace iónico, una estructura atómica que tenga un electrón, y va a recibir ese electrón acá, y de esa manera vamos a tener un enlace iónico. Pero ahí está, si yo quiero graficarlo mediante la estructura atómica, que en el último nivel de energía, ¿cuánto yo voy a tener? 7 electrones. En el tercer nivel de energía, ¿cuánto tengo que dibujar? 18 electrones, ¿no? Ya te imaginas aquí 18, aquí cuántos voy a dibujar, 8, y siempre en el primer nivel de energía voy a tener 2 electrones. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? No te olvides que en el último nivel de energía es donde hay más energía, ¿ya? ¿Positivo? Sí, profe. Pues sí, profe. Ya. Pucha, ¿cómo pasa el tiempo? Voy a dejar de compartir. Y ahora sí, por favor, a lo que venga, muchachos, vamos con los conceptos que les había dado, ¿ya? Vamos primero con el concepto de isótopos. ¿A quién le tocó explicar isótopos? A ver, ¿quién se acuerda de isótopos? ¿Quién era? A mí, profe, a mí. A ver, ¿cómo es? ¿Qué es un isótopo? Estos eran los átomos que pertenecían a un mismo elemento ¿Ya? y tenían el mismo número atómico, pero diferente masa. Eh, Y en esto, en el carbono, variaba su tiempo de vida, que era de 20 segundos, 20 minutos, 5.730 años y 0,7 segundos. eso, papá, pues te mando un súper resumen bien explicadito, ¿ya? Ok, ¿a quién le tocó los isóbaros? A mi profe, A ver, ¿qué es un isóbaro? son átomos con elementos diferentes, con características propias que poseen de los isótopos, con el mismo número atómico o masa, con un mismo número de masa, pero con diferente número atómico. Ah, ya. Son, sí, y son comunes en elementos relativos. Ejemplo, está el calcio y el argón, Ya. que tienen el mismo número de masa. Ya, mismo número de masa. Está bien, está bien. Por si acaso, a futuro, muchachos, les adelanto, esto de verdad es muy, muy valioso porque te obligo a que leas o a que memorices o a que con tus propias palabras me expliques. Ya, a futuro les digo, ¿no? Siempre se empieza así, con practiquita, ya uno va ganando confianza. A futuro,
cuando les pida hacer esto, les voy a pedir que enciendan la cámara, ¿ya? Para que tengan más confianza también a futuro, les estoy diciendo, ¿ya? Pero me está gustando. ¿A quién le tocó los isótonos? A mi profe. ¿Qué es un isótono? Bueno, lo que entendí son átomos de diferentes elementos, su masa igual es diferente, tanto como sus átomos, pero lo que tienen igual son sus neutrones. Ya, muy bien, hija, lo que te acuerdas está bien, ¿no ve? Un isótono, ¿no? A ver, vamos recapitulando. Un isótopo, mismo elemento, átomos del mismo elemento, diferente, igual número atómico, pero diferente número de masa. Un isóbaro, diferente número atómico, pero igual, a ver, espera, el isótopo era el mismo número atómico, diferente número de masa. El isóbaro es el mismo número de masa, diferente número atómico, diferente elemento. El isótono era diferente elemento, diferente número de masa, diferente número atómico, pero igual número de neutrones. Sí era, ¿no ve? Muy bien. ¿A quién le tocó el nivel, cómo era? El nivel cuántico principal. ¿Cómo era? ¿A quién le tocó eso? Número cuántico principal era. ¿A quién le tocó? Profe, a mí, ¿Qué es un número cuántico principal? ¿Qué estudia? a lo que se estudia la energía del orbital, Ya, pero ¿qué esto? ¿La energía o los niveles de energía? los niveles de energía, ¿Con qué letra se representa? N, N, muy bien. ¿Cuántos niveles de energía hay? 7, no, Muy profe, bien, 7, no dudes, hijo, 7 niveles de energía. ¿Y se representa con qué letras del alfabeto? a eso ya no, profe. K, L, M, N, O, P, Q. ¿Ya, hijo? Muy bien, Ya, Luis. ya, profe. ¿A quién le tocó número cuántico secundario o azimutal? A mí, Ya, ¿qué será? ¿O qué es? un número, un número cuántico de un orbital atómico que determinan el subnivel energético y la forma de la nube electrónica. Ya, muy bien. ¿Cuántos niveles tenemos energéticos? ¿Cuántos niveles hay? 4. Ya, ¿con qué letra se representa? Primero se presenta con S, P, Ya, D, F. muy bien. ¿S qué forma tiene? La nube electrónica, si es S, ¿qué forma va a tener? Ah, Esférica. no, Anotate, esférica. ¿Ya? ya, La P, ¿te acuerdas? no, Ya, te voy a dar, está bien, tampoco son máquinas, ¿no? Pero ya van a ir ubicando el ritmo de trabajo. La P es lobular, la D es trébol y la F es compleja. Muy bien. Vamos con el número cuántico magnético. ¿Quién le tocó? A mí, profe. ¿Qué será el número cuántico magnético? Es la que estudia la orientación de la nube electrónica Ya, y sus valores son -1, 0 y 1. ya, muy bien. Pregunta, hijo, ¿con qué letra se representa? M, Ya. S, ¿cuántos electrones acepta como máximo? 2, ¿Cuántos orbitales va a tener? 1. Siempre a la 1, mitad. Siempre a la mitad. P, ¿cuántos electrones acepta como máximo? P. 6, ¿Cuántos orbitales tiene? 3. Los valores va a ir entonces -1, 0 y 1, ¿no ve? Sí, profe. En el S su valor es únicamente 0. El D, ¿cuántos electrones acepta como máximo el D? 10, ¿Cuántos orbitales va a tener? 5, profe. Muy bien. ¿Y qué valores va a adoptar para la orientación o el número magnético? ¿Qué valores va a adoptar para D? Me he confundido, profe. Ya. Por eso vamos a ir repasando más adelante. Pero está bien. O sea, cuando hablamos de eso, no decimos que el D acepta 10 electrones, va a tener 5 orbitales.
y su número magnético va a ir desde menos 2 a más 2, ¿no ve? O sea, va a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Para el F, yo sé que sabes, Pablo, que es 14 electrones, que va a tener 7 orbitales, ¿no ve? Y que sus valores de número magnético va a ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿no ve? Va relacionado ahí, ¿ya? Muy bien, Pablo, está bien, hijo. ¿A quién le tocó número cuántico de spin? A mí, profe. ¿Qué es el número cuántico de spin? Describí el sentido del giro del electrón en su propio eje y Ya, determina la capacidad de cuántos electrones pueden existir en cada nivel de energía. ¿cuántos electrones puede existir en cada nivel de energía? Más que todo ubica el sentido del giro del electrón, ¿no ve? Respecto al campo también magnético, ¿no? El campo del electrón. Ya, está bien. ¿Qué valores opta el número de spin? ¿Qué valores puede ser el número de spin? Más 1, menos 1, más 2, menos 2. ¿Qué valores son? Número de spin, te estoy hablando. ¿Qué valores vas a tener? Hola. Ay, no puse atención en eso, profe. Más un medio, menos un medio. ¿Ya? Mira. A ver, está bien. Está bien, profe. Les estoy matoneando muy killer, pero les va a servir, ¿no? Y eso que no he preguntado del Meyer, el Mendeleev. Mira, aquí era lo que estaba hablando con Paulo, ¿no ve? Mira, número de orbitales. Aquí está. Es la mitad, muchachos. Es la mitad del número de electrones que acepta como máximo. Y aquí le he pescado, ¿no? Le he hecho 10. ¿Ya cuántos orbitales? Apenas hablado de 5. Los valores va a ir menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿No ve? Igual era para el F. Un poquito ahí de lógica y aquí nos está respaldando con los gráficos. Pero está bien porque les he pescado o sea, les he sorprendido. Y aquí están los valores, mira. Describe el sentido del giro del electrón sobre su propio eje en rotación y orientación del campo magnético que éste produce. Toma dos valores, más un medio y menos un medio. ¿Lo ve? Más un medio si va subiendo y girando a la derecha y menos un medio si está bajando y va a la izquierda. ¿A quién le tocó finalmente el principio de discusión de Pauli? A mi profe. ¿Qué será el principio de discusión de Pauli? Bueno, esto en sí nos indica que en un átomo solo pueden existir dos electrones. No pueden ser más de, bueno, sus números cuánticos no pueden ser más de 4 y tampoco pueden ser iguales. Ya, ¿en qué deben diferir? Mm, ¿En qué número cuántico bueno, que sean diferentes? ¿cómo? A ver, vamos aclarando. El principio de discusión de Pauli te dice que dos átomos, bueno, dos electrones de un átomo, no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales, ¿no ve? Sí, Así es, ¿no ve? Ya. Tiene sí. que por lo menos diferir o ser diferentes en uno de los números cuánticos. ¿En cuál de los cuatro números cuánticos crees que es diferente o difiere? ¿En el número cuántico principal, el secundario, el magnético, el de spin? Tendría que ser en el principal. No. Está bien, ¿no? Estás Ah, esforzado, Vivi, está bien. Mira, aquí en el de spin varía, mira. Vamos a ver eso. Es una retroalimentación, mira. Acá, a ver, leamos, Vivi, te dice, no, te está diciendo, según el principio de discusión de Pauli, en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales, ¿ya? Y aquí directamente en el gráfico nos concentraremos, ¿ya? ¿Dónde está difiriendo o dónde está o en qué número cuántico es diferente? En pocas palabras, ¿ya? Va a ser en el número cuántico de spin. Mira, este está girando hacia arriba y este está girando hacia abajo, mira. ¿no ve? Ujú. Mientras que en el Sí, gráfico B y C, aquí ya no puede haber esto, ¿no ve? ambos giran hacia Sí, abajo. porque tienen todo lo mismo, ¿no ve? El mismo número cuántico principal, secundario, magnético y también el número cuántico de spin. Entonces, cuando te pregunten, en cuál difiere, en cuál es diferente? En el número cuántico de spin. Porque un electrón está girando hacia arriba y el otro está girando hacia abajo. Y ahí es Abajo. diferencia. ¿Ya? Ok, ya. ¿Positivo? Sí. Listo, pues muchachos, ya
Hasta acá, muchachos, la clase de hoy. Espero les haya gustado. Hasta acá la clase de hoy. Vamos a continuar la siguiente clase.